Nuestros opositores el día de hoy serán Edgardo Portaro, socio del área de recursos naturales, y Paul Monjoy, asociado del área de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Muchas gracias, le doy paso a ustedes. Gracias, Merian. Y gracias por acompañarnos en esta reunión tan importante por el tema que se está discutiendo, un tema muy sensible que implica el futuro del país, de verdad. Y sin más preámbulo, vamos con la PPT de Paul, por favor. De acuerdo. Para comenzar, digamos, un poco y explicar el contexto, hay que decir que esto es un asunto geopolítico que no es otra cosa que el desarrollo de la ideología marxista-leninista de izquierda y tiene, digamos, inicio en el Foro de Sao Paulo de 1990, ¿no? Hay que decir que el Foro de Sao Paulo es un foro que agrupa a los países de izquierda, pero que abarca no solamente a los presidentes o poder ejecutivo de cada país, sino también abarca a las entidades municipales y también regionales, ¿no? Dentro de este espectro hay modelos, digamos, moderados, como México, Panamá o Uruguay, donde no han habido hasta ahora expropiaciones, y modelos más radicales como los casos de Argentina, Cuba, Nicaragua o Venezuela, donde han habido ciertamente expropiaciones. La siguiente, por favor, Paul. Eso es una gráfica sobre lo que es el Foro de Sao Paulo, se reúne todos los años. Desde que está Bolsonaro, vemos, en cargo en Brasil, ahora se reúnen en Puebla, México, a raíz de que el presidente AMLO está, digamos, bajo esta ideología socialista, ¿no? La siguiente, Paul, por favor. Esta es una gráfica de nuestro candidato Pedro Castillo, en un meeting en el centro de Lima, reciente además. La siguiente, Paul, por favor. Y entrando ya en materia, estas son las principales propuestas económicas del ideario de Cerrón de Perú Libre, que han sido complementadas por el plan de gobierno que presentó recientemente para los primeros 100 días de gobierno, ¿no? Los principales aspectos son, por ejemplo, los cambios en el capítulo económico de la Constitución Política del Estado, renegociar los convenios de concesión de industrias extractivas e imponer una tasa tributaria del 70%, expropiar o estatizar industrias que ellos consideren estratégicas, como por ejemplo puede ser el gas, puede ser la luz, puede ser los hidrocarburos, renegociar los TLCs, expropiar los medios de comunicación, eliminar la intangibilidad de los Miriam, creo que el doctor no se ha conectado. Parece que sí, le voy a escribir por interno. Ya volvió la conexión. Ahora sí, regresé. Sí, sí, Edgar. Perdón, estaba ya. Eliminar, destinar 10% del PBI a educación y 10% para salud, lo cual es imposible materialmente en la suma total del presupuesto anual de la República. Cambiar la política del BCR, expandir el gasto fiscal, una segunda reforma agraria y finalmente prohibir las importaciones. La siguiente, Paul, por favor. Esta es una gráfica de una industria boliviana que ha sido nacionalizada, una industria de hidrocarburos, ciertamente. La siguiente, por favor. En el ideario de Cerrón y de Castillo se menciona mucho a Bolivia como país a seguir o a imitar, pero sin embargo, Bolivia es un país que tiene profundas brechas sociales, tiene un porcentaje importante de anemia de sus niños, más del doble del Perú, una pobreza que representa el 34.6% de su población, tiene apenas 11.5 millones de habitantes. Si uno ve las gráficas inferiores, la gráfica de la izquierda muestra la evolución del gasto
En asuntos no financieros, básicamente planillas del Estado, y uno puede ver que tiene un déficit importante, salvo un tiempo determinado, pero luego son montos importantes de déficit. Y en la derecha está el déficit fiscal de Bolivia, que está a la par con Brasil, muy cerca de Brasil, digamos, siendo un país mucho más chico que Brasil, con lo cual se explica, digamos, mal manejo macroeconómico que tiene Bolivia actualmente, ¿no? Si uno ve Perú, está 2 puntos por debajo, con lo cual es una diferencia importante, ¿no? A este nivel, ¿no? La siguiente, Paul, por favor. Estas gráficas reflejan en el lado izquierdo el PBI anual del país. Uno puede ver que Perú está muy por encima de Bolivia, el PBI anual global. Y en la gráfica de la derecha podemos ver el PBI per cápita, donde estamos un poco más a media tabla, pero seguimos muy por encima de Bolivia. Esto también nos da una idea de que el problema del país, de nuestro país, de Perú, es un problema de distribución de riqueza, y eso explica por qué en lo que es PBI per cápita estamos a media tabla y no se refleja lo que se ve en la tabla de la izquierda. La siguiente, Paul, por favor. Argentina también es un modelo que se menciona en el diario de Cerrón, es un modelo que está muy, muy vinculado al socialismo. Esta es una foto que grafica una protesta que hubo hace un año, que intentó expropiar una agroindustria, Vicentín en este caso. Felizmente que la protesta surtió efectos y hubo un retroceso en la iniciativa para que se expropie, ¿no? Paul, presidente. Argentina, como decía, es un modelo quebrado, tiene expropiaciones a nivel de hidrocarburos, tiene una ley de control de medios, se han nacionalizado también papeleras de la prensa, lo que ha incrementado notablemente el precio de los diarios impresos. El año pasado se intentó, como mencioné, se intentó expropiar la agroindustria Vicentín con un resultado negativo, felizmente, para el país. Recientemente se ha mencionado mucho sobre fuga de capitales, Saga, por ejemplo, entre ellos. Ha habido un derrumbe importante en el consumo de carne, a menos de la mitad, una inflación de 2 dígitos importante, 36%, y una pobreza de casi la mitad de la población. La siguiente, por favor. Pues. Y Chile, que muchas veces fue el modelo en la región, se está acercando al socialismo como resultado de la última elección para la Asamblea Constituyente que va a redactar la nueva Constitución del Estado, ¿no? La siguiente, por favor, Paul. Como decía, sí, es una incógnita, pero en lo que es distribución de escaños, digamos, tradicional, Vamos Chile, solo tiene 37 escaños sobre 155, lo cual es menos del 30%, o sea, tiene un porcentaje bajo, va a necesitar hacer consensos con la izquierda, que ha sacado la mayoría de los escaños en este caso, grupos como por ejemplo Independientes por una nueva constitución que tiene 11 legisladores o la lista del pueblo, son centro izquierda, hay mucho también independiente que no se sabe hacia dónde van a ir, pero en resumen podría decirse que la izquierda ha predominado en esta elección chilena de la última semana, ¿no? La siguiente, por favor, Paul. Es importante, como decía, notar que ha habido un retroceso en los partidos tradicionales. Hay un alto porcentaje de independientes. La derecha obtuvo solamente 20%, o sea, 37 escaños, Vamos Chile. El resto de agrupaciones son agrupaciones que van entre centro-izquierda o izquierda radical, con lo cual, como ya mencioné, hace prever que el tenor de la nueva Carta Magna va a ser sumamente estatista y socialista, ¿no? La siguiente, pues. Y entrando ya a lo que nos interesa, esta es la probable distribución del Congreso peruano a partir de julio de este año. Es una distribución variada,
es una distribución que va a implicar muchos consensos. En la gráfica de la derecha está la distribución por partido, y en la gráfica de la izquierda lo que hemos hecho es una aproximación de lo que es ideología, ¿no? Para un poco entender cómo podrían moverse los quórums y las mayorías del Congreso, ¿no? Entendemos que Perú Libre va a tener, creemos que la mitad digamos, de Acción Popular como seguidores, Juntos por el Perú completamente, Partido Morado completamente, Somos Perú también, eso le da un total de 58 escaños. En este punto es importante decir que Acción Popular va a jugar un rol fundamental, porque los 8 escaños restantes son justamente los que necesita o necesitaría Perú Libre para tener una mayoría simple del Congreso. Entonces es importante, digamos, el papel de Acción Popular como partido y obviamente los consensos que puedan haber dentro del mismo Congreso, ¿no? La siguiente, por favor, Paula. Hay algunos temas que deben ser mencionados que son importantes. Por ejemplo, la vacancia presidencial requiere 87 votos. Creemos que a la luz de lo que hemos mencionado en la gráfica anterior, es muy poco probable que ocurra. Va a haber mucha interacción, mucha fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es manejo de normas y lo que es aprobaciones de gabinetes, cuestiones de confianza probablemente. Podría buscarse a través de maniobras políticas que se disuelva el Congreso a través de una denegatoria de 2 gabinetes. Esto implicaría implicaría que se disuelve el Congreso legalmente, se convocan nuevas elecciones, y eso no asegura que haya mayoría para Perú Libre. Van a haber seguramente fragmentaciones, porque no hay solidez en los partidos políticos. Y finalmente consideramos poco probable que el legislativo pueda delegar en el Ejecutivo facultades para legislar en temas sensibles o relevantes, ¿no? Como temas económicos o temas básicamente económicos y de seguridad nacional o tributarios, ¿no? Que son los temas sensibles. La siguiente, Polo. Esto es una foto de nuestros padres de la patria. Y para terminar mi presentación, decirles básicamente, a modo de resumen, cuáles son las decisiones que dependen del Congreso en el Perú. Principalmente, el cambio o reforma constitucional, suscribir tratados internacionales o también renegociarlos o ponerles fin, expropiar sectores económicos estratégicos, crear empresas públicas, cambiar la política impositiva tributaria, cambiar o aprobar leyes especiales para sectores extractivos, expropiar medios de comunicación o fomentar leyes en ese sector, eliminar la intangibilidad de los contratos privados, eliminar las exoneraciones tributarias, cambiar la política del BCR, reformar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, llevar a cabo una reforma agraria y finalmente prohibir importaciones. Este resumen lo que hace es explicar básicamente los temas en los cuales Castillo ha mencionado, o su plan de gobierno menciona que va a incidir, ¿no? Entonces, en los slides que siguen vamos a desarrollar cuáles son los mecanismos que se necesitan para cada uno de estos puntos mencionados. Sí, Paul. Primero que nada, buenas tardes y gracias, Edgardo. Hemos hablado un poco sobre las facultades que tiene el Congreso de la República. Algunas de ellas pues son facultades que tiene de manera exclusiva y otras las puede compartir a través de delegación de funciones, delegación de facultades, y ya hemos visto que la delegación de facultades posiblemente sea bastante complicado en este Congreso. Ahora, vamos a ir analizando cada una de estas funciones para ver de qué manera puede el Ejecutivo afectar en la funcionalidad de cada una de ellas, ¿no? Cambiar la Constitución o reformar la Constitución, que digamos que es el caballito de batalla
del plan de gobierno de Pedro Castillo, que se encuentra en el plan escrito por Vladimir Cerrón y que se encuentra también en el nuevo plan, que la Constitución básicamente se reforma a través de dos vías. La primera vía es aprobada con mayoría absoluta más un referéndum, que son 66 votos más referéndum, que creemos que es dentro de las dos vías la más factible que pueda utilizar Pedro Castillo, mientras que la segunda vía son dos legislaturas sucesivas con una votación favorable de 87 votos, ¿no? De los 2/3 de la Cámara. ¿Qué pasa? Que el legislador, cuando creó la Constitución, pensó que iba a ser más difícil que el Congreso pudiera hacer reformas a través de referéndum. En la práctica, lo que se ha dado hasta el día de hoy es que la mayoría de reformas se realizan por la segunda vía, ¿no? Hay una tercera vía que, digamos, es un vacío normativo y que acá podría entrar a tallar el Tribunal Constitucional, que es lo que se escuchó decir a Vladimir Cerrón acerca de promover referéndum a través de la recolección de firmas, ¿no? Si bien es cierto, la Constitución permite recolectar firmas para hacer propuestas legislativas, pero no permite recolectar firmas para cambiar la Constitución, porque esta es, digamos, una facultad exclusiva del Congreso de la República. Sin embargo, sí se puede cambiar la Constitución a través de referéndum. Entonces, en el caso de que Pedro Castillo gane y eventualmente quieran aplicar esta tercera vía, que es una vía sui generis, va a depender mucho del Tribunal Constitucional finalmente, ¿no? Ahora, hay que decir que todas estas facultades, propuestas, planes que tiene el señor Pedro Castillo en cuanto al Congreso de la República va a depender también de la agenda legislativa. Es posible, por ejemplo, si es que se elige una mesa directiva que es contraria al gobierno, que muchos de estos temas se pateen y no se agenden de manera rápida y también es posible que al pasar por las comisiones, en este caso la Comisión de Constitución, pues se archive. Entonces, de alguna u otra manera, es clave la figura del presidente del Congreso, la mesa directiva y también la Comisión de Constitución. Posibles escenarios ante un cambio de constitución, digamos, a través de esta vía sui generis que ha mencionado el señor Cerrón. Es posible que el Tribunal Constitucional se manifieste al respecto, ¿no? Es posible también que el Congreso niegue la posibilidad de, de hacer una reforma de este tipo y que se solicite cuestión de confianza, ¿no? Y que se pueda generar estas fricciones que hemos visto ya en los últimos años con respecto a facultades del Congreso de la República, ¿no? Y en este caso, pues entramos en un limbo sobre lo que pueda pasar, ¿no? Puede ocurrir que se niega la confianza y se disuelve el Congreso, el Tribunal Constitucional va a tener ahí la última palabra, ¿no? Se convocan nuevamente elecciones, o el Congreso aprueba una ley de reforma con ciertas modificaciones, es decir, si el Ejecutivo dice cambiemos toda la Constitución, posiblemente el Congreso de manera pragmática pueda decir, bueno, no cambiemos toda la Constitución, sino hagamos reformas en esto y estos temas, ¿no? Luego también que el Congreso apruebe el proyecto y convoque a una asamblea constituyente, ¿no? Con un Congreso paralelo, o que el Congreso apruebe el proyecto y se convoca a una asamblea constituyente y esa asamblea asume las funciones del Congreso, ¿no? Como también puede pasar que el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la ley que convoca a la Asamblea Constituyente. O sea, en este sentido, vamos a poder observar que si el Partido de Perú Libre va por esa tercera vía sui generis, que además la han anunciado, vamos a tener inestabilidad jurídica y posiblemente las inversiones se vean afectadas por posibles cambios en las reglas de juego. Pasemos a la siguiente función, ¿no? Que es suscribir, renegociar o finalizar tratados internacionales. De hecho, esto está en el primer plan, que es renegociar con todos los tratados de libre comercio, ¿no?
ellos ven a los tratados de libre comercio como una amenaza para la industria local, etcétera. Entonces, para eso van a necesitar los votos del Congreso, ¿no? La mitad de los presentes, dependiendo de la propuesta, es posible que se pueda abrir la negociación de ciertos tratados, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú o cualquier otro tratado que esté al pendiente, o que se pueda renegociar los tratados que ya están firmados actualmente, ¿no? Y eso va a depender, como les dije inicialmente, de las comisiones y va a depender también de la agenda legislativa. Y es posible que en el transcurso, si la Comisión de Constitución es contraria a Pedro Castillo, estos, digamos, proyectos se archiven. Hay mecanismos de defensa legal que tienen que ver con acción de inconstitucionalidad. ¿Y esto por qué? Porque los tratados internacionales no solamente son un documento que nosotros firmamos, sino es un documento que se va desarrollando a través de las distintas legislaciones que se tejen alrededor de ese documento, ¿no? Así, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos no es solamente el papel en la que firma, digamos, los presidentes de ambos países, sino también son una serie de disposiciones que han modificado nuestro sistema jurídico y que de alguna u otra manera pues se siguen tejiendo en reglamentos y en un montón de disposiciones legislativas. Por lo tanto, existen muchos mecanismos para poder defender, digamos, estos tratados, ¿no? A través de, y estos también están, por ejemplo, desarrollados a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Los tratados de derechos humanos, como los del Pacto de San José, por ejemplo, están desarrollados en nuestra jurisprudencia. Entonces, no se trata simplemente del documento en sí que se firma, sino del desarrollo que ha tenido ese documento, ese tratado en nuestro sistema jurídico. Y en ese sentido, esta en particular es una decisión que puede generar un forado bastante fuerte en nuestro sistema jurídico porque podría dejar sin columna vertebral a mucha regulación que se ha tejido alrededor de eso, ¿no? Esto puede traer consecuencias para el Estado peruano como posibles sanciones de la comunidad internacional, ¿no? Es decir, si es que gana Pedro Castillo y al día siguiente nos salimos del Pacto de San José, ¿no? O solicitamos la salida del Pacto de San José, probablemente la comunidad internacional nos va a empezar a mirar como una especie de gobierno no democrático o no seguro para inversiones, etcétera, ¿no? La afectación es inestabilidad jurídica, cambio de las reglas de juego, ¿no? Esto de acá va a demorar entre 1 a 5 meses aproximadamente por tratado. Hay que recordar que estos países que ha mencionado Edgardo no han ido cayendo de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es un proceso de degradación constante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de expropiar, nacionalizar y estatizar sectores económicos estratégicos, que este es un plan que se encuentra, digamos, en el documento inicial de Perú Libre, se requiere una reforma constitucional, ¿no? Y depende también de la agenda legislativa y de las comisiones. Ahora, la norma de expropiación vigente prohíbe que se haga una expropiación para el aumento de rentas públicas. Es decir, el gobierno no puede expropiar, por ejemplo, Repsol para hacerla pasar a manos de Petroperú, por poner un ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de rentas públicas. Entonces, de todas maneras, para poder nacionalizar, estatizar estos sectores de hidrocarburos, más o menos que son los sectores que ellos han marcado como estratégicos, telecomunicaciones, etcétera, pues se va a requerir de una reforma constitucional, ¿no? Y si no se hace a través de la vía de una asamblea constituyente, pues van a tener que de alguna u otra manera lidiar para que se haga a través del Congreso. Lo cual es bastante improbable en el corto o mediano plazo, ¿no? Consecuencias de esto es que va a gatillar arbitrajes internacionales, ¿no? Sobre todo si es que empieza a estatizar mineras o empresas que tienen concesiones. Esto podría generar que nos sancionen monetariamente y tengamos que pagar enormes indemnizaciones, como de hecho lo hace Bolivia, lo hace Venezuela, lo hace Argentina, ¿no?
Y si no pagamos, pues evidentemente esto también nos repercute económicamente, ¿no? Hay posibilidad de que se obligue a las personas a negociar y si no desean negociar, se pretenda expropiar, digamos, ¿no? Esta es una afectación, digamos, directa a sobre todo las empresas que han sido mencionadas en los sectores de hidrocarburos o sectores estratégicos, ¿no? Renegociar los contratos de concesión. Es muy interesante porque en el plan de Vladimir Cerrón sale expropiar o estatizar, pero en el nuevo plan de Perú Libre aparece la palabra renegociar contratos de concesión. Y esto es bastante interesante porque se puede, no sé si hay un ruido por ahí. Ya. Esto es bastante interesante porque en un primer momento podrían, digamos, los actores, tanto la empresa como el Estado, llegar a un acuerdo. Y en ese caso se podría firmar una adenda y no habría ningún problema. Esa adenda tendría que cumplir, por supuesto, el sistema jurídico, ¿no? Pero en el caso no se llegue a un acuerdo y el gobierno pretenda renegociar los contratos a la fuerza o sacar alguna normativa que cambie los contratos privados, que actualmente no se puede hacer, pues se va a requerir de una reforma constitucional para poder cambiar, digamos, unilateralmente los contratos, ¿no? Porque hay que decirlo, es bastante difícil que por negociación voluntaria de pronto las mineras decían te voy a pagar ahora el 70% de impuestos. Es bastante irrisorio, ¿no? Eh, Esto también va a depender de la agenda legislativa, de la comisión en donde caiga finalmente esto. La norma de expropiación, ¿no? Nuevamente, prohíbe el aumento de rentas públicas, por lo tanto, no se podría terminar esto en una expropiación. Está por lo menos no con las reglas de juego que tenemos actualmente. El artículo 62 prevé que no se pueden modificar los términos de un contrato privado a través de leyes u otras acciones de carácter político. Esto lo puso el legislador, el constituyente, para justamente proteger las relaciones jurídicas entre privados, ¿no? Y como a modo de consecuencia, si es que se hace esto a la fuerza, pues evidentemente va a gatillar arbitrajes internacionales nuevamente y vamos a entrar pues en una espiral de huida de inversiones, ¿no? Otro de los temas que se menciona tanto en el plan antiguo como en el nuevo plan es la creación de empresas públicas. Para la creación de empresas públicas tenemos que tener en cuenta el artículo 60 de la Constitución. El artículo 60 de la Constitución regula lo que es el principio de subsidiariedad y este obliga a que cuando el Estado desea crear empresas públicas, lo haga a través de una ley expresa y lo haga a través de manifestando una necesidad nacional, ¿no? A través de manifiesta necesidad nacional, lo cual son dos, digamos, exigencias totalmente razonables, ¿no? Porque si el Estado invierte con nuestro dinero de los contribuyentes para invertir en empresas públicas, lo mínimo que nosotros le podemos pedir al Estado es que lo hagan a través de una ley que dote de seguridad jurídica y segundo, lo hagan a través de manifiesto interés nacional, porque finalmente es el dinero de todos, ¿no? El artículo 60 dice que lo puede hacer de manera subsidiaria. Esto de acá hay una interpretación bastante grande sobre lo que es subsidiario o no es subsidiario. El Indecopi tiene una resolución al respecto, el Tribunal Constitucional tiene otra visión al respecto, pero en definitiva hay que decirlo porque esto es lo que repiten muchas personas del grupo de Pedro Castillo, es que esto no es un freno o no es una prohibición de hacer empresa pública. De hecho, el Perú actualmente cuenta con más de 100 empresas públicas, entre empresas públicas de alcance nacional y empresas públicas también de alcance regional y de alcance local. Por lo tanto, no es cierto de que el Estado no puede hacer empresa pública. ¿No? El Estado lo puede hacer, pero cumpliendo unos requisitos mínimos que puedan dotar de eficiencia a esa inversión, ¿no? El mecanismo de defensa legal, en este caso puede ser, por ejemplo, acciones de amparo, ¿no? En caso no se cumple el artículo 60 de la Constitución, eh, yo creo que ahí se puede tomar estas medidas legales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo soy un empresario que tengo
una empresa minera, ¿no? Y de pronto, pues el Estado decide hacer renacer Perú Min y empieza pues a hacer una competencia desleal con las demás empresas mineras, hay un mecanismo de defensa en este marco legal, en esta Constitución, ¿no? ¿Qué va a pasar si el Estado empieza a crear bastantes empresas públicas? Pues van a comenzar a haber pérdida de competitividad en los sectores, ¿no? Y genera pues un atraso a comparación de otros países. Ahora, ¿cómo le puede el Ejecutivo sacar la vuelta a esto? Pues si bien en la Constitución se dice que se necesita una ley expresa para poder crear empresas públicas, en la práctica lo que se ha dado es que también las empresas públicas se han creado a través de ordenanzas municipales y a través de ordenanzas regionales. Por lo tanto, lo que también podría pasar es que no hagan ninguna modificación al artículo 60, pero empiecen a engordar el Estado a través de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque simplemente necesitarían la aprobación del consejo. Ya sabemos que un consejo regional puede estar entre 5 o 10 personas y es mucho más fácil, digamos, ponerse de acuerdo, ¿no? Podrían tratar de engordar el Estado de abajo hacia arriba. Cambiar la política impositiva tributaria, se requiere la mitad de los votantes más uno, va a depender de la propuesta, va a depender de la ley que se quiera debatir. No requiere reforma constitucional, pero la Constitución obliga de que estos nuevos impuestos o estas, digamos, nuevas obligaciones tributarias no sean confiscatorias. Es decir, que si probablemente desean aumentar la tasa tributaria de las empresas de los sectores estratégicos a 70%, posiblemente esto sea considerado una política confiscatoria. Y por lo tanto, se puede cuestionar a través de acciones de amparo o acción de constitucionalidad, dependiendo del caso, ¿no? ¿Qué puede pasar? Inestabilidad jurídica, cambio de reglas de juego, ¿no? Digamos, lo que podría hacer acá un gobierno eventual de Pedro Castillo es jugar dentro del marco legal, aumentar la tasa impositiva, sin que llegue, pues, a vulnerar la Constitución directamente, ¿no? Cambiar o aprobar leyes en los sectores extractivos. Este es otro de los temores que puede ocurrir de que diga, bueno, no cambio la Constitución, pero voy a hacer mucho más burocráticos los procesos en ciertos sectores, ¿no? Que en la práctica me lleven a frenar la inversión privada, ¿no? Ahí se requiere pues la mitad de los presentes más uno. Esto también se puede dar a través de delegación de facultades, ¿no? Que de pronto el Ejecutivo diga, bueno, vamos a hacer reformas en materia de agricultura y por lo tanto pidan facultades al Congreso para poder regular eso, ¿no? En ese caso, lo que puede hacer también el Poder Ejecutivo es cambiar la reglamentación, que sí depende de los organismos que dependen del Poder Ejecutivo, ¿no? A través de decretos supremos o directivas, como por ejemplo, ok, ya no te subo la tasa al 70% porque no tengo los votos en el Congreso, pero sí te pongo una reglamentación en la OEFA para que en la práctica sea casi imposible la inversión, ¿no? Y hay también ahí mecanismos de defensa a través de, bueno, barreras burocráticas o a través de acciones de amparo, ¿no? Pero esta batalla va a generar, sin duda alguna, inestabilidad jurídica y siempre habrá alguna manera en que se pueda sacar la vuelta, digamos, ¿no? Esta es otra medida que se toma en todos los países, sobre todo los que tienen el modelo radical del Foro de Sao Paulo. Ha pasado en Argentina, pasó en Ecuador, pasó en Venezuela, que es expropiar medios de comunicación o fomentar leyes en ese sector, ¿no? Y para esto en el Perú se requeriría una reforma constitucional, porque evidentemente somos un Estado que defiende la libertad de expresión y en este sentido va a ser un poco complicado que lo pueda lograr, pero
pero digamos que si uno ve los ejemplos de Ecuador y Argentina, uno puede notar que en Ecuador existían cerca de 11 medios de comunicación que eran públicos, y en Argentina lo que hicieron es, como estaban el gobierno en contra de las publicaciones del Grupo Clarín, expropiaron el papel prensa y les aumentaron los precios para perjudicarlos en ventas, ¿no? Hay, digamos, mil y una maneras de que puedan, de alguna u otra manera, perjudicar, dañar, ¿no? Eh, Ahora, esta medida es bastante sensible porque puede generar rechazo a la comunidad internacional y podría también impulsar a través del Congreso de la República una nueva ley de medios, ¿no? Acuérdense que los medios de comunicación están siendo cuestionados, vienen siendo atacados, podría generar por ahí algún tipo de discusión. Ahora, ¿cuál es la afectación de esto? Que posiblemente si es que logran controlar esto, va a haber falta de información para tomar decisiones claras. Y esto no es una quimera porque en Argentina, por ejemplo, recién se descubrió en el gobierno de Macri de que existía inflación, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Cristina Fernández y en el gobierno de Néstor Kirchner no se hablaba oficialmente de la inflación y los medios de comunicación que sí mencionaban estos eran atacados por el gobierno y por los medios oficiales. Entonces, supongo que un gran grupo de población estaban desinformados con respecto a la volatilidad de los precios, ¿no? Entonces, sí es algo que afecta muchísimo a la inversión. Luego, otra de las cosas es eliminar la intangibilidad de los contratos privados. Es esto de lo que para repitiendo el señor Cerrón, de eliminar los contratos ley, que tiene que ver prácticamente con la seguridad que le da el Estado a los privados para que puedan contratar entre ellos y con el Estado. Y para eso, pues se necesita hacer un cambio de constitución que va a depender nuevamente, ¿no?, de la presidencia del Congreso y de la comisión respectiva. Y esta medida puede generar una profunda inseguridad jurídica dentro de las relaciones de los privados, porque lo que va a permitir es, si es que se logra eliminar esta intangibilidad, es que los privados no estén, o sea, los términos que pactan los privados puedan no ser respetados por el Estado, ¿no? El Estado puede intrometerse a, a siquiera observar el contrato, cosa que es bastante peligroso, ¿no? Este es otro de los temas que viene tocando, de las eliminaciones de las exoneraciones tributarias. También se requiere la mayoría de votos en la Asamblea, es posible que se dé, pero es posible que se dé por un tema de que existe en este nuevo Congreso también un tamiz populista, ¿no? Entonces, podría generarse un clima, ¿no? Hablarse mal de ciertas empresas o de ciertos sectores y promover alguna ley que elimine las exoneraciones tributarias. Es muy curioso porque siempre cuando se habla de exoneraciones tributarias en los medios de comunicación dicen exoneraciones tributarias, el Estado perdió tanto dinero, ¿no? Pero no se habla, por ejemplo, de cuánta inversión genera esa exoneración tributaria. Entonces, por ahí podría haber siempre profundizar en ese malentendido y que termine finalmente en cambios al respecto, ¿no? Esta medida puede generar otra vez, ¿no?, inseguridad jurídica, pero hay otras cosas que sí puede hacer, ¿no?, como cambiar el tema de la SUNAT a través de, digamos, resoluciones de superintendencia, entre otros, o hacer actividades de fomento en ciertos sectores o desfomento en ciertos sectores que dependen del Ejecutivo y que podrían terminar perjudicando, ¿no? Pero siempre dentro del marco legal, salvo que se cambie la Constitución. Cambiar la política del BCR. Para cambiar la política en sí, y con esto me refiero a la autonomía que tiene el Banco Central de Reserva, se requiere una reforma constitucional, ¿no? Y esto de nuevo va a depender del presidente del Congreso, de la mesa directiva y de la comisión, que supongo que esta es Comisión de Economía y Comisión de Constitución. Sin embargo, lo que sí puede hacer Pedro Castillo es elegir a los miembros del directorio del banco, porque está dentro de sus facultades.
El presidente, el Poder Ejecutivo, elige a 4 de los 7 miembros, incluyendo al presidente, pero tienen que ser ratificados por el Congreso por mayoría simple, ¿no? Mientras que el Congreso elige 3 de los 7 miembros, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto que no pueden cambiar la función económica del banco vía constitución o la independencia del banco, sí pueden de alguna u otra manera influir desde adentro del banco, cambiando el directorio, cambiando las personas del directorio. Y esto evidentemente va a generar inestabilidad jurídica, o sea, y va a depender de la persona a la que pongan, ¿no? Si ponen una persona relativamente moderada que genera confianza, pues no habrá mucha fuga de inversiones, pero si colocan a una persona muy radical o con ideas anti-inversión, pues es posible que al día siguiente se desplome la bolsa o el dólar se dispare, entre otros, ¿no? Este es otro tema que también se ha hablado en la campaña, que es desactivar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Y en este aspecto está hablando de dos funciones que no le competen al presidente de la República, ¿no? Son la reforma del Tribunal Constitucional, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, así como la reforma de la Defensoría y la elección de los miembros de la Defensoría, le corresponden de forma exclusiva al presidente de la República. Y por lo tanto, no, no está en sus manos, digamos, desactivar el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y esta es una buena noticia porque el Tribunal Constitucional en los últimos años ha funcionado como un órgano que modera el poder, ¿no? Cuando hay alguna disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues siempre el Tribunal Constitucional tiene la última palabra, ¿no? Ahora, para cambiar los miembros se requieren 87 votos. Entonces es bastante difícil ponerse de acuerdo para llegar a cambiar los miembros del Tribunal Constitucional. Hay ahora un proceso de elección de miembros que se ha abierto, pero todavía, bueno, está en veremos a ver si es que se llega a hacer o no se llega a hacer, pero lo más probable es que muchos de ellos dependan del próximo Congreso y ponerse de acuerdo en ese Congreso va a ser bastante complicado porque inclusive dentro del número que dio el doctor Edgardo, de la mayoría que podría tener Perú Libre, es posible que hayan voces disidentes y particiones y divisiones e intereses distintos regionales que permitan no llegar a esa mayoría en ciertos acuerdos, ¿no? Esto, evidentemente, si se destruye el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, pues acá también hay un ataque directo a los derechos constitucionales de todos los peruanos, y esto nos generaría ya la imposibilidad de defendernos en el sistema jurídico peruano. Esto también está en el nuevo plan, en la reforma agraria. Dicen que es una nueva reforma agraria, pero realmente es una reforma agraria parecida a la reforma de Velasco, que básicamente es expropiar y repartir, ¿no? Expropiar a las agroexportadoras y repartir. Bueno, esta reforma es inconstitucional porque no se puede expropiar con la legislación vigente en estos momentos, ¿no? Es improbable. Lo que sí puede ser probable es que cambien las directivas en el sector agrícola a través de reglamentos o entidades que dependan de él, que puedan desincentivar la inversión, ¿no? Finalmente. O, por ejemplo, que se aprovechen de contextos, ¿no? Como los contextos de huelga, por ejemplo, que finalmente permitan derogar regímenes especiales o que permitan ralentizar las inversiones, ¿no? Por ejemplo, la derogación del régimen especial de agroexportación ha generado que haya una migración de capitales de Perú a Colombia con respecto a este sector. Y es algo que el siguiente gobierno va a tener que tocar de todas maneras. Este es otro tema bastante curioso porque esto ya lo hemos vivido en el 85, que era sustituir importaciones, ¿no? La lógica de esto es más o menos como
impedir que se importe papas porque el Perú produce papas, ¿no? O impedir que se importen ciertos insumos porque el Perú también los produce. Nosotros importamos muchos productos que nosotros producimos porque la oferta peruana no es suficiente para satisfacer la demanda. Entonces, si se sustituye o se prohíbe, lo que va a pasar es que van a subir los precios porque va a haber más demanda que oferta. Es así de sencillo. Y va a perjudicar muchas veces a los agricultores, porque nosotros no solamente importamos alimentos, sino también importamos fertilizantes, insumos, etcétera, que podrían terminar encareciendo la producción de ciertos productos, como ocurre, por ejemplo, con el pan, ¿no? Para hacer esto se requiere 66 votos, ¿no? Más referéndum o 87 votos en 2 legislaturas. El artículo 63 de la Constitución prevé la existencia de libertad económica para la inversión nacional y extranjera. Por lo tanto, tendría que haber una reforma constitucional respecto a eso, ¿no? Va a depender de la agenda legislativa y de la aprobación de comisiones, y lo que podría pasar es escasez, imposibilidad de conseguir insumos, encarecimiento de precios. Ahora, lo que sí pueda pasar es colocar aranceles, quitar aranceles, cuestiones que nos van a hacer anticompetitivos. En resumen, ¿no? Para poder hablar un poco sobre lo que ya hemos conversado, el plan de gobierno nuevo de Perú Libre es un complemento edulcorado, si se quiere decir, del plan de gobierno antiguo, ¿no? No son incompatibles, creo que son complementarios o explicado en otras palabras. Para cambiar la constitución necesitamos pues reformas constitucionales, para firmar, renegociar tratados internacionales, la mitad de los presentes más uno, para crear empresas públicas, la mitad de los presentes más uno, lo que ya, digamos, hemos conversado un poco. Y en ese sentido, lo que podemos decir es que va a ser un gobierno que, en el caso gane Pedro Castillo, va a generar muchas fricciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, porque muchos de estos temas tienen que pasar necesariamente por el Congreso. Y por lo tanto, puede ser que veamos más inseguridad de la que ya hemos visto en los últimos años, ¿no? Y también lo que puede pasar es que finalmente se pueda proceder también por una vía fáctica, no necesariamente legal, que ya podría tirar un poco el tablero de esto, ¿no? Bueno, acá está el señor Pedro Castillo. ¿Qué cosa también es posible que haga? Que sí depende de él, ¿no? Aumentar el gasto público sin la aprobación del Congreso. Aumentar planillas, contratar gente, posiblemente, pues, abrir, digamos, nuevas departamentos en entidades, aumentar la burocracia, compras del Estado, ¿no? Incluyendo compras militares, políticas asistenciales, ¿no? Lo que él decía, la pensión 60, la pensión 65, los bonos, ¿no? La repartición de dinero, que sí dependen de ellos, ¿no? Ahora, hay que decir que acá va a estar amarrado un poco, sobre todo el primer año, con la ley de presupuesto que ya está aprobada. Y por lo tanto, este primer año no va a poder hacer, digamos, un derroche de presupuesto porque ya están las partidas. Pero es posible que durante este año empiece a trabajar para una ley de presupuesto mucho más ancha el próximo año que sí le permita generar todas estas cuestiones asistenciales de promesas que tienen, ¿no? Más o menos, ¿no? Emitir reglamentos en sectores y traben inversiones, ¿no? Cambiar, pueden, otro de los temas que también se ha mencionado ahora último, por ejemplo, es el tema de la AFP, que no lo hemos puesto porque estaba, digamos, sobre la marcha, en lo que prácticamente querían coger el dinero del AFP y pasarlo a un fondo solidario. Para eso también se requeriría de un cambio constitucional.
y de ciertas reformas en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, en estas circunstancias nos encontramos. ¿Qué mecanismos de defensa tenemos? Digamos, a nivel de Perú, hay procedimientos administrativos, en caso nos cambien los reglamentos, hay el tema de las actas judiciales, hay también que son acciones contenciosas administrativas, acción de garantías constitucionales como acción de amparo, inconstitucionalidad, acciones populares, ¿no? Y a nivel internacional tenemos mecanismos previstos en nuestros tratados internacionales, así como también la asistencia en arbitrajes internacionales, en el CIADI, en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de las Naciones Unidas, en la Cámara de Comercio Internacional, en la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Venezuela, en el 2012, la Cámara de Comercio Internacional ordenó al gobierno de Venezuela pagar una suma de dinero, ¿no? A la petrolera Exxon por la nacionalización de algunos de sus proyectos en el 2007. Entonces, hay maneras de defenderse, evidentemente siempre en perjuicio del Estado peruano. Y luego, bueno, sanciones económicas por parte de la comunidad internacional, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, bloqueos económicos en algunos países de esta índole, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Podríamos pasar a las preguntas. Hay una pregunta que ha hecho Marco Antonio a través del chat. No sé si podríamos verla, por favor. A ver, estoy viendo la pantalla. Creo que ya dejé de Sí, proyectar. Si me ayudas a ver dónde está el chat. sí, en el chat. Mira, te la puedo leer la pregunta. Sí. Bueno, nos dice primero felicitaciones por el contenido. Si bien es cierto, la mayoría de medidas tomaría entre 1, 7 u 8 meses. No parece viable que busque todas las modificaciones o reformas propuestas a la vez. ¿En qué orden consideran que se darían estas reformas? Ok, es cierto, ¿no? Si vemos, pues, o sea, si quisiera hacer todas las reformas, nos pasaríamos 5 años en referéndum, ¿verdad? Es bastante improbable, bastante costoso, pero lo más probable es que lo primero que van a intentar hacer es cambiar la Constitución, porque si cambian la Constitución, pues todo lo demás cae al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que ese va a ser, digamos, el intento primordial de ellos, ¿no? Cambiar la Constitución. Inclusive puede ser el intento, lleguen al gobierno o no lleguen al gobierno. Entonces, yo creo que va a ir por ahí el tema, van a empezar por ahí, y si no pueden cambiar la Constitución o son rechazados, van a intentar hacer cada una de estas reformas y creo yo que van a apuntar de frente al modelo económico o al capítulo económico de la Constitución. Y en base a eso van a ir cambiando, ¿no? Al capítulo económico y al capítulo de las obligaciones tributarias. Y en base a eso ya van a poder reformar, ¿no? Yo agregaría que en el interín, durante ese proceso que puede tomar varios meses o hasta años, podrían, a través de normas que se emiten por medio de entidades que dependen del Ejecutivo, como por ejemplo el OEFA o los SINARMIN, podrían aprobar directivas que representen una traba para las inversiones, por ejemplo, subir los estándares ambientales, los SECAS, los LMPs. En el caso de la ley de aguas, podrían, por ejemplo, encarecer las tasas. O sea, hay una serie de mecanismos que podrían implementar sin necesidad de pasar por el cambio del régimen constitucional, que podrían también generar una traba importante en las inversiones. Sí, y ahora también agregar un poquito que si cuando se dispongan, digamos, a hacer cada uno de estos cambios, si es que no cambian la Constitución y se van por hacer cada uno de estos cambios, digamos, de una forma manual, lo que va a pasar es que el Tribunal Constitucional va a tener mucho peso en esa toma de decisiones, ¿no? Bien, bueno, espero haber quedado bien ha quedado respuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, creo que con eso hemos finalizado entonces el conversatorio. Bien, yo quería pedirte que por favor la presentación la puedas compartir para los asistentes por correo, para que puedan, digamos, verla con más tranquilidad y en todo caso pueden haber preguntas posteriores, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Este conversatorio ha sido grabado, ya les compartiré por correo una vez que tengamos listo el material. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias.